Continuaremos abordando la unidad 5 referida a dinámica del presupuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre la deuda pública. Los subtemas a desarrollar serán una conceptualización de deuda pública, su naturaleza, clases de deudas públicas que existen, extinción y efectos económicos. El objetivo a cumplir en el desarrollo de esta unidad es determinar las consecuencias de la deuda fiscal y su conversión. Podemos hacer referencia a que las operaciones de crédito público se regirán por los preceptuados en la Constitución Política, la Ley 290, que es la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, y su reglamento, Ley número 51, que es la Ley de Régimen Presupuestario, por lo que es importante hacer referencia que respecto a los convenios de crédito y por normas administrativas que para ese fin dicta el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también puede efectivamente hablarse del crédito público. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda y Crédito es el órgano rector del sistema de crédito público. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el organismo encargado de rectorear la formulación de una estrategia nacional de deuda pública que será remitida al presidente de la República para su aprobación y publicación. Esta estrategia deberá incorporar, entre otras, los siguientes elementos: la capacidad de pago del país y la sostenibilidad macroeconómica de la deuda, la conciliación de los objetivos de los proyectos y programas de desarrollo con la capacidad de endeudamiento externo e interno del país, la disponibilidad prevista de recursos presupuestarios para la contraparte de programas y proyectos, la orientación de la asistencia técnica y financiera hacia la inversión y los programas de desarrollo económico y social, un plan de renegociación y conversión de la deuda pública interna y externa, cuyo propósito sea la reducción de los niveles de deuda, reducción del costo de financiamiento o de ambos, un límite de endeudamiento global considerando de manera prudente los riesgos y la vulnerabilidad de los ingresos internos y externos proyectados, así como también el perfil de servicio de la deuda. Se formulará anualmente una política de endeudamiento público que será parte integrante de la Ley Anual del Presupuesto General de la República, la cual determinará, en primer lugar, el grado de concesionalidad mínima aceptable de los préstamos externos a contratar. 2. Los límites máximos de endeudamiento neto de cada institución del sector público en función de su capacidad de pago. 3. La priorización de las operaciones de crédito público en función de las metas de inversión y las restricciones monetarias y financieras. Y 4. El monto máximo de pasivos contingentes que pueda suscribir las instituciones autorizadas. El límite máximo de endeudamiento neto para las instituciones presupuestarias será incorporado en la Ley Anual del Presupuesto General de la República, que se somete a la aprobación de la Asamblea Nacional. Todas las instituciones del sector público deberán regirse por la política de endeudamiento pública para preparar sus presupuestos anuales. La política de endeudamiento público y el presupuesto general de la República deberán de ser consistentes entre sí y alineados con las estrategias nacionales de deuda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público velará por el cumplimiento de las políticas de endeudamiento público y evaluará trimestralmente los resultados a fin de presentar a la consideración del presidente de la República los ajustes necesarios para garantizar la consistencia de las mismas en el presupuesto general de la República. La política de endeudamiento público será sometida por el ministro de Hacienda y Crédito Público al presidente de la República para su aprobación y publicación a más tardar el día 30 de julio del año anterior al año de vigencia de la misma. Entonces definamos qué es una deuda fiscal. Pero para hablar de la deuda fiscal es importante determinar primero que un empréstito surge cuando una sociedad tiene una necesidad de financiación muy elevada y por tanto le resulte difícil obtener un préstamo de un solo prestamista. En estos casos, la deuda que se necesita se divide en empréstitos que serían pequeños préstamos y los cuales son suscritos por un número elevado de prestamistas, en este caso obligaciones o bonistas. Entonces, la deuda fiscal es la cuantía
que el obligado tributario debe de pagar a la administración constituida por la cuota líquida al sujeto pasivo. Los pagos a cuenta o fraccionadas, las cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener y los ingresos a cuenta. Entonces se entiende por crédito público la facultad económica, política y jurídica del Estado o de sus instituciones para obtener recursos financieros y no financieros con carácter reembolsable, tanto de acreedores del exterior como del interior. ¿Cómo se sustituye la deuda fiscal? La deuda fiscal está constituida por los compromisos financieros contraídos por las instituciones del sector público que impliquen obligaciones de pago directos derivados del financiamiento recibido, incluyendo compromisos contratados cuyo valor no ha sido recibido siempre y cuando se rijan por las estipulados en la ley. Forma parte de la deuda pública y como tal deben de ser registradas las siguientes operaciones de crédito. En primer lugar, la contratación de préstamos con otros estados, organismos financieros internacionales, bancos o instituciones financieras privadas, extranjeras o nacionales, o provenientes de cualquier otra persona natural o jurídica residente en el país o en el extranjero. La emisión y colocación primaria de títulos valores, incluyendo letras de la Tesorería General de la República o cualquier otro valor pagadero a plazo. 3. Celebración de contratos entre instituciones del sector público con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyo pago se pacta a plazo. Consolidación, renegociación, reprogramación y conversión de deuda. 5. Las contrataciones de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el plazo de más de un ejercicio presupuestario posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que financien se hayan devengado anteriormente. 6. Cualquier otro compromiso financiero adquirido por instituciones del sector público que impliquen obligaciones de pago en corto, mediano y largo plazo. Las instituciones del sector público son autonomía y patrimonio propio, serán responsables de efectuar los pagos de sus propias obligaciones contraídas. Estarán constituidas por las cuotas o cantidades a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuentas, así como las siguientes magnitudes. En primer lugar, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del periodo ejecutivo, los recargos exigibles legalmente sobre la base o las cuotas a favor del Tesoro o de otro ente público. Entonces hablemos del interés de demora. Es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo. Los recargos por declaración extemporánea son las prestaciones accesorias que deben de satisfacer las obligaciones tributarias como consecuencia de la presentación de obligaciones o bien autoliquidaciones o declaraciones fuera del plazo sin requerimiento previo de la administración tributaria. Los recargos del periodo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. Los recargos ordinarios cuando las obligaciones no efectúen el ingreso a tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea y siempre que no se haya presentado solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de presentar dicha autoliquidación, ya que la deuda entre en el periodo ejecutivo al día siguiente de la presentación de la autoliquidación. También decir que se denominan pasivos contingentes a los avales, fianzas, garantías o cualquier otra obligación que se derive del respaldo del Estado a obligaciones contraídas por instituciones del sector público, incluyendo los entes gubernamentales descentralizados, los bancos e instituciones financieras del Estado, las entidades empresariales del Estado, las alcaldías municipales y demás poderes del Estado. En caso de incumplimiento del pago por parte de la deuda principal, el pasivo contingente se convertirá en deuda pública del Estado. Entonces, hablemos de la naturaleza de la deuda pública. En primer lugar, es la obligación de dar. Luego, porque la deuda tributaria se paga en efectos dinerarios, sea cual sea la causa de su nacimiento. En cuanto a la clasificación de la deuda pública,
Para fines de la administración financiera gubernamental, la deuda pública se clasifica en deuda externa e interna y deuda de corto, mediano y largo plazo, conforme las siguientes definiciones. Deuda pública externa comprende los pasivos contractuales directos o contingentes de las instituciones del sector público que adquieren con personas naturales o jurídicas no residentes en Nicaragua. La deuda pública interna comprende los pasivos contractuales directos o contingentes que las instituciones del sector público adquieren por créditos contratados con personas naturales o jurídicas residentes en Nicaragua. La deuda pública de corto plazo comprende los pasivos contractuales directos que las instituciones del sector público adquieren con acreedores internos o externos con plazo de vencimiento hasta de un año de su fecha de suscripción, independientemente del ejercicio presupuestario en que se pague. La deuda de corto plazo realizadas por instituciones del sector público, exceptuando los entes gubernamentales, descentralizados, entidades empresariales del Estado, bancos e instituciones financieras del Estado y alcaldías municipales, podrán ser contraídas solamente para financiar gastos cuyo pago está previsto en la Ley del Presupuesto General de la República del año correspondiente en el que se contrate, siguiendo los procedimientos establecidos, las normativas de ejecución presupuestaria. El monto de las operaciones de corto plazo no deberán sobrepasar los límites que establezca la política de endeudamiento público que emita el Poder Ejecutivo. Se incluirán dentro de estas operaciones los títulos valores que emita la Tesorería General de la República para cubrir déficits temporales de caja. La deuda pública de mediano plazo comprende los pasivos contractuales directos o contingentes que las instituciones del sector público adquieran con acreedores internos o externos con plazos originales de vencimiento mayores de un año y hasta 5 años a partir de su suscripción. Deuda pública de largo plazo comprende los pasivos contractuales directos que las instituciones del sector público adquieran con acreedores internos o externos a plazos mayores de 5 años a partir de su suscripción. Las instituciones del sector público solamente podrán iniciar negociaciones de préstamos externos o internos de mediano y largo plazo cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya emitido la correspondiente autorización para el inicio de gestiones. Con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las instituciones solicitantes podrán negociar preliminarmente con los acreedores potenciales los términos y condiciones del financiamiento que requieran. En esta etapa de la negociación, las instituciones autorizadas podrán contar con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El servicio de la deuda pública estará constituido por las amortizaciones del capital y el pago de los intereses corrientes, comisiones, recargos por mora y otros cargos estipulados en los contratos de préstamos suscritos con los acreedores. El pago de este servicio se realizará de acuerdo con los convenios suscritos y de las normas y procedimientos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los gobiernos municipales únicamente podrán emitir deuda bajo la supervisión y autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Banco Central de Nicaragua, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 20 y 21 de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, con un límite de endeudamiento definido en las políticas de endeudamientos aprobadas con la Ley Anual del Presupuesto General de la República y con un mecanismo de garantía de las emisiones. En cuanto a las causas, efectos y negación de nuestra deuda externa, podemos decir que la deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de deuda pública, que es la contraída por el Estado, y deuda privada, que es la contraída por empresas y particulares. La deuda externa con respecto a otros países comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquellos para lo que fue solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las condiciones de devolución se endurecen, ya sea por incumplimiento anterior del deudor
o por posesiones externas para modificar la política económica. En cuanto a la forma en cómo se extingue la deuda pública, son 5 las formas de extinguir que podemos mencionar, tal como el pago, la prescripción, la compensación, la condonación y la baja por insolvencia del deudor. Podemos definir que el pago es el modo básico de extinguir una deuda con carácter general. Esa deuda puede realizarse en efectivo, ingreso de dinero o transferencia bancaria. La prescripción de una deuda pública es la extinción de un compromiso de pago por el paso del tiempo, por lo que ya no puede exigirse. La compensación de una deuda podemos decir que es reconocido por actos administrativos a favor del mismo obligado en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. La extinción de la deuda de las entidades de derecho público con el Estado se realiza mediante deducciones sobre las transferencias que la administración del Estado deba conceder. La condonación de deuda podemos decir que es un acto jurídico por el cual un acreedor libera al deudor de una obligación hacia él. Puede ser sobre la deuda total o parcial y de forma gratuita u onerosa. La baja por insolvencia del deudor cuando la deuda no haya satisfecho los respectivos procedimientos ejecutivos debido a insolvencias probadas. La ley determinará la extinción provisional de la deuda en espera a que el deudor pueda mejorar su situación económica para rehabilitar el crédito del plazo de prescripción. Cuando pasado ese tiempo o plazo la insolvencia se convierte en definitiva, pero si se vuelve el deudor a ser solvente, se iniciará el plazo para pagar la deuda. En cuanto para ello, es importante referir que las características de la condonación de deuda, podemos decir que esta depende exclusivamente de las iniciativas del acreedor en el ejercicio unilateral de su derecho al crédito. Es decir, de que no se trata de un acuerdo entre el acreedor y el deudor. Es ahí el título gratuito sin contraprestación alguna por parte del deudor.